Estos días, hace una semana concretamente, los misioneros han sido motivo de información y han sido además motivo de muchos testimonios aportados por distintos especialistas que han participado en las terceras jornadas martiriales celebradas aquí, en la Casa Museo de los Misioneros en Barbastro. Lo que no saben los barbastrenses, o por lo menos la gran mayoría de los barbastrenses y del público en general, que además del Museo de los Mártires, hay también una biblioteca especializada en el tema en fin, de los mártires, no solo de los barbastrenses, sino de los mártires españoles de muchas provincias. Es una biblioteca poco conocida. Prácticamente, pues de aquí han venido algunos estudiosos a preparar tesis, a gente que ha venido en busca de datos. No es una biblioteca que se puede decir que esté abierta al público, si bien los misioneros tampoco ponen inconvenientes a quienes tienen interés en consultarla. Es una biblioteca de 8.000 volúmenes, de los cuales más de 2.000 están dedicados al tema de los mártires en general. Es una biblioteca que, según los especialistas, la consideran la segunda más importante de España, después de Hispania Martyrum, no solamente por la cantidad, sino por los contenidos. Los 6.000 libros restantes hay de todo un poco, y el mérito de esta biblioteca, además, es que la inició, que se debe gracias a un barbastrense, al padre claretiano Gabriel Campo Villegas, a quien recordamos no solo como autor de varios libros, o como catedrático y profesor de literatura, sino porque además fue el postulador de 3 causas. De memoria, creo recordar la de los 51 misioneros claretianos, la del beato Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, y también intervino, en parte al menos, en la del beato Florentino y en la de los benedictinos del Puello. Prácticamente el padre Campo se dedicó a estas cosas. Nos ha dejado un testimonio y un legado importante. La segunda parte de la noticia, y por eso estamos aquí, es porque ustedes tendrán la oportunidad de ver en este reportaje fotos en blanco y negro de la Guerra Civil Española inéditas en España, conocidas en el sur de Francia. Es una historia muy curiosa. El autor de las fotos es Claudec, no sabemos quién es. Están firmadas todas por este fotógrafo y los pies de cada foto están escritos en francés y en inglés. Hemos localizado entre más de 200 fotos 3 que hacen referencia a la Guerra Civil en Barbastro. Son las únicas que hay en toda la colección. También hay otras 3 o 4 de Huesca capital, de Fraga y algunas de Aragón. Es una colección, luego les contaremos la historia, desconocida. Los padres misioneros tienen interés, algún día, no le ponen fecha, en presentarlas en una exposición aquí en Barbastro. De todo eso, de otras cosas relacionadas con el tema, nos va a hablar el padre Beruete. Bueno, la verdad es que hemos contado en un avance todo el contenido de este reportaje, pero quien mejor sabe de esta biblioteca y de cómo se formó es usted. Sí, claro, el que mejor te podía contar el padre Gabriel Campo, pero no está aquí. Él fue el que inició esta biblioteca, eh, buscando libros por otras comunidades, comprando todo lo que salía sobre la guerra, que hoy día ya sale poco, y sobre los mártires. Pues él es el que inició todo eso, y nosotros vamos siguiendo también, pues adquiriendo todos los libros que podemos. Por ejemplo, este que tengo yo en las manos, que es de última adquisición. Pues, y así poco a poco pues hemos ido formando esa biblioteca martirial, que hay alrededor de 2.000 volúmenes tenemos. Por lo que hemos visto, las secciones están distribuidas, son todos mártires del siglo XX, puntualizamos ese aspecto. Pues hay de santoral, mariología, espiritualidad, relatos y memorias. Una muy curiosa, precisamente, el autor de un libro se llama Ramón Fernández. El libro se llama Diario de un soldado español, está editado en el año 2004, y él cuenta cómo vivió su experiencia militar aquí en Barbastro. Solo son unas pinceladas de las muchas que nos ofrece este fondo editorial.
Padre Beruete, la verdad es que uno se siente sorprendido cuando después de haber estado tantas veces en esta casa, de la que por cierto fuimos monaguillos hace muchos años, Sí. pues uno se siente sorprendido de que este fondo no se conozca o se conozca muy poco. ¿Por qué? Es que prácticamente, pues, no sé si será por el tema que ha estado muy escondido hasta ahora. Parece que no se quería hablar de este tema de la guerra, de los mártires, pero ahora, precisamente a raíz de la película, es una de las cosas también que ha producido, el efecto que ha producido la película es que hay cada vez más gente que interesa enterarse de este tema. Y muchos, por ejemplo, pues ya cuando vienen a ver el museo me preguntan, oiga, ¿y esto está escrito en algún sitio? Y entonces digo, pues mire, tenemos una biblioteca de 2000 volúmenes y ahí cuenta todo esto y mucho más que habrá pasado y no sabíamos nada. Pero gracias a la película también se ha dado a conocer esta biblioteca y gracias a esto que vemos que es necesario darlo a conocer, pues vamos a informatizar la biblioteca y ponerla en Internet para que se conozca mejor. Esa es la otra parte de la noticia, Padre Beruete, que por fin los misioneros claretianos van a informatizar todo esto el mes que viene. Un religioso especialista que viene de Madrid, concretamente tengo por aquí apuntado Pedro Beldarrain, licenciado en Sociología, autor de varios libros y fue director de la revista Vida Religiosa. Él se va a encerrar aquí y todo aquel fichero que usted ha escrito ficha por ficha a máquina de escribir hispano-olivetti, porque aquí el ordenador todavía no ha entrado, todo eso él lo va a trabajar para que a finales de diciembre aproximadamente cualquiera desde su casa tenga acceso a este fondo. Eso es. Ahora en noviembre vendrá aquí, no sabemos lo que le costará, porque hay mucho material para fichar, pero él nos dijo eso, que en noviembre vendría y sacaría todas las fichas, se llevaría a Madrid, todo el material, y allí no sé cuándo ni cómo, pues como es el especialista y nosotros no sabemos nada de esto, pues él lo hará desde Madrid y entonces ya seguramente que para el año que viene ya estará todo ya en el aire. Estamos hablando secciones de, en las distintas secciones hay de ciudades, seglares, sacerdotes, claretianos, mártires, religiosos, obispos, diócesis españolas, franquismo, militares, guerra civil y relatos muy curiosos. Aquí hay de todo un poco. De todo, sobre todo la sección de, ya no recuerdo cómo se llama, bueno, que es todo relatos de gente que vivió en la guerra y después cuentan sus experiencias. Bueno, así se titula la sección esa, relatos. Y son pues eso, relatos de gente que experimentó la guerra, que cuentan lo que les pasó, cuentan también otras cosas que les contaron. O sea, un tema muy interesante y muy desconocido, que ya digo que esto, por lo visto, estos libros que se publicaron ya hace, nada más termina la guerra, pues ya no se han vuelto a editar y por eso no son conocidos. En alguna biblioteca de algún especialista en este tema, pues se encontrarán, pero a la venta ya no se hallan. Me decía concretamente, pues sin ir más lejos, Martínez, el obispo Martínez Camino, esta semana me comentaba o destacaba la importancia que tiene este fondo bibliográfico, sobre todo por el tema de contenido. Eso es, eso es. Y él ahora está formando una biblioteca también material. Y siempre que viene aquí, pues le regalamos los que tenemos repetidos, que son muchos. Ahora se llevó pues toda una maleta llena de libros para su biblioteca particular, porque es un tema que él lo trata mucho. Quizá porque tuvo un tío mártir y esto es lo que a él le ha dado pues eso a entender este tema y buscar material y formar una biblioteca, como me dijo. Oiga, connotaciones aparte, ¿por qué cree que aquí la gente no tiene interés? ¿Porque no la conocen o por qué? Pues yo creo que es por ello, como decía antes, por el tema. O sea, es un tema tabú.
La gente pues parece que no quiere saber nada de aquello, que lo quieren olvidar del todo, ¿no? Y en cambio, bueno, hay que olvidar muchas cosas, hay que olvidarlas, pero oye, el que olvida la historia dice que no vive. Hay que vivir, hay que conocer nuestra historia para que no se repita lo malo y para que se reproduzca lo bueno que hubo, porque hubo muchas cosas buenas, entre ellas pues el heroísmo de estos mártires que pudiéndose salvar algunos no se salvaron sencillamente porque por encima de todo estaba su fe, su religión, sus ideales y por eso no quisieron salvarse. O sea que es un tema, digo, hasta ahora ha sido un tema tabú, ahora ya parece que, ya te decía antes, con motivo de la película, pues parece que ya esto ya va siendo más normal de que se hable de este tema y la gente pues quiere saber, sobre todo los jóvenes de ahora que de la guerra no saben nada, pues les interesa saber lo que pasó, por qué pasó y cuáles fueron las consecuencias. Una pregunta, me imagino que aquí hay libros de autores de toda clase, es decir, no solo los que cuentan una parte, sino los que cuentan la otra. Sí, 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 Quiero sí. decir que no es una biblioteca selectiva o seleccionada hasta el extremo de contar solo una parte. No, no, no. Aquí todo lo que hable de este tema, sea de donde sea y venga de donde venga, lo queremos tener, claro. Sí, tenemos libros pues de comunistas, del extranjero también, autores extranjeros, pero no nos interesa lo que es el autor, sino lo que dice. Bueno, cuando usted habla de la película, se refiere a la película Un Dios Prohibido, que recuerda precisamente la historia de los 51 mártires claretianos. Se presentó en Barbastro, está teniendo mucha repercusión mediática, y usted mismo me decía que este año han pasado por el museo, y estamos en octubre, cerca de 5.000 personas, lo cual es una cifra pues muy significativa para un museo de estas características, y que buena parte han venido o vienen influenciados por la película, después de verla. Eso es, sí. El año que se estrenó, el año pasado, pues tuvimos 1.000 personas más de lo que normalmente tenemos cada año. Y este año ha habido más de 1.000 personas hasta ahora, y aún supongo que vendrán algunos más, pues gracias a la película, sí. El tema, ves lo que decíamos, les ha interesado, no conocían esto. Algunos lo dicen, pues si esto no sabíamos que existía, si no sabíamos que pasó todo esto, los jóvenes sobre todo, los mayores sí que lo saben y esos son los que no quieren recordar. Usted cuando viene por aquí alguien a preguntar, a interesarse, a consultar, puertas abiertas. Sí, sí, totalmente. Siempre que vengan, sobre todo cuando vienen en plan de estudio, aquí está todo preparado para que puedan leer y escribir y fotografiar y todo lo que quieran. Porque ahí o que viene gente o porque han escrito algún artículo y les interesa pues saber algo más. O sea que toda la clase de personas que venga con buena intención, claro está, pues aquí les admitimos y con mucho gusto. Es curioso, Beruete, mientras vamos hablando, uno recuerda de sus tiempos lejanos de Monaguillo que aquí, en la casa antigua, en este mismo espacio, estuvo la planta donde el padre Mir trabajaba con palestra latina. Estamos hablando de una publicación que se redactaba en Barbastro, se editaba en Barbastro en latín y luego se distribuía por el mundo. Una edición limitada, pero aquella debió ser la primera editorial. Además, ¿quién iba a editar libros en latín si no era entonces? Con el padre Mir aquí, en este espacio aproximado, pero en la Casa Nueva ahora. Sí, sí, totalmente. Y aquí lo tuve yo de profesor cuando estaba de seminarista. Y entonces es cuando comenzó la revista esta, Palestra Latina. Y es que era el mejor latinista que había en el mundo. ¿Eh? Y lo teníamos en Barbastro. Eso es, eso es. Y de aquí lo destinaron a Roma como traductor del Vaticano. Él traducía todos los documentos y encíclicas del Papa al latín, que entonces se publicaban en latín. Y él era el que hacía toda esta labor, el padre Mir. Cuando ahora me habla del Vaticano, hombre, se me ocurre pensar que el padre Díez también era aragonés
trabajaba de jurista en la Secretaría en la Secretaría de Estado del Vaticano, y los veranos se los pasaba en la Biblioteca del Puello organizando y ordenando lo que hoy es una biblioteca. Yo recuerdo cuando él llegó, pues aquella estancia era libros apilados, y él perdió la paciencia. No la perdió porque los claretianos tenéis mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, eh, y sobre todo él, pero prácticamente lo que eran libros apilados los clasificó, los ordenó, y hoy sobre aquel archivo se va a digitalizar precisamente, o se ha digitalizado parte del fichero gracias a ese convenio que hay entre el obispado y, en este caso concreto, pues la diócesis, perdón, entre la comarca y la diócesis de Barbastro-Monzón, el obispado. Me recuerda ahora, hablando del padre Mir, me llega a la memoria el padre Díez, que también hizo un gran trabajo, que ahora se reconoce, la biblioteca está ordenada y además también se va a informatizar, como esta. Eso es, sí. Y la de veranos que se pasó haciendo ese trabajo pacientemente. Y eso que fíjate, venir desde Roma, desde desde la oficina jurídica del Vaticano, venir aquí al Monasterio del Puello es mucho cambio, ¿no? Pues él venía con todo, es que era un hombre muy sencillo y muy bueno, y eso que era juez. Antes, o sea, antes de entrar en la congregación de los claretianos, pues era juez de Daroca. Y entonces es cuando le vino la vocación ya de mayor y se hizo claretiano. O sea que era un hombre muy bien preparado jurídicamente, y después eso, una paciencia enorme que tenía, la dulzura, porque era un hombre amable, sencillo. Bueno, tú ya lo conoces bien, ¿no? Y aquí venía, pues muy bien, mira, y al final vino a morir también aquí a Zaragoza. Ahí murió. Se informatiza la del Puello, se informatizará la de aquí de Barbastro, y los claretianos con su fondo mucho más conocido. Si bien el del Puello no es un fondo de los claretianos, era de los benedictinos, pero en fin, en el fondo van a estar asequibles los dos, el del Puello y el de Barbastro. Eso es, eso es. Ya te digo que tenemos muchas ganas de dar a conocer todo esto, y a ver si sirve, pues eso, para que la gente pierda ese miedo a recordar la historia auténtica, antigua, ¿eh? Oye, y que vean pues lo que pasó, y quién fue capaz de vivir aquellas circunstancias con heroísmo, y sobre todo en plan religioso, pues como héroes y como mártires. Cuando la gente viene aquí a preguntar, a consultar y a estar un rato hojeando los libros, la biblioteca, ¿hacia qué tipo de libros o secciones se inclina más? ¿Cuáles son las más atractivas? Hombre, de hecho hasta ahora yo desde que estoy aquí ya he atendido pues a dos chicas de Zaragoza, que las mandó precisamente el catedrático de historia porque estaban haciendo la tesis sobre la guerra, ¿no? Y claro, a ellas les interesaba más que todo la historia, la guerra, todo lo que hay, libros históricos de la guerra. Ya de los mártires ya no era el tema suyo, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahora habrá gente que quiera hacer algún estudio o alguna historia de algún mártir, y sabiendo que aquí están esos libros, pues vendrán a consultarlos. Pero la palabra mártir y martirio chirría un poco en el siglo XXI. Mucho, mucho, ya digo que por eso este tema hasta ahora no se conocía, porque era tabú, ¿eh? Ahora mira, desde que Juan Pablo II comenzó a canonizar o a beatificar a los mártires, entonces es cuando ya esta palabra ya no es tan, en fin, que ya la gente quiere conocer algo, ¿eh? Y gracias, pues eso, a la valentía de Juan Pablo II, que abrió esta época de las beatificaciones, que hasta ahora, fíjate tú, desde entonces, pues han beatificado pues unos 1.500 mártires de la guerra española. Entre ellos los 51 misioneros claretianos, el Pelé, Florentino, el obispo Florentino, quiero decir, los escolapios, etcétera, etcétera. Los benedictinos del Puello, los curetas de Monzón, o sea, sí, sí, y ya digo, gracias a Juan Pablo II, o a San Juan Pablo II hoy día, ¿eh?
porque él tenía mucho amor a Barbastro. Yo recuerdo, no sé quién me lo decía, el obispo anterior, sí, que cuando alguno de Barbastro iba a Roma y en esas audiencias generales y les decía que yo soy de Barbastro, les decía, oh Barbastro, Barbastro, tierra de mártires, les decía. Eso, sin ser yo obispo, evidentemente no lo soy ni lo voy a ser nunca ya, eso me lo dijo a mí también en los 3 minutos de gloria que tuve en mi vida hablando con el que hoy es San Juan Pablo II. Eso es lo que nos decía los de Barbastro, solo con mencionar la palabra Barbastro. Al exalcalde Rafael Fernández le dijo Barbastro bene bene. Eso es, sí, sí. Yo tenía un amor especial a Barbastro y sobre todo a los mártires nuestros. La frase que dijo en el día de la beatificación, que los pocos escritos que tenemos en el museo, que eran los escritos martiriales más importantes desde los primeros tiempos del cristianismo. Fíjate lo que dijo de estos 4 papeles que tenemos que se salvaron en la guerra escondidos debajo del ponedero de las gallinas de una casa. ¿Eh? Bueno, hay que destacar también que si hoy los misioneros claretianos siguen en Barbastro, en esta casa nueva, es como consecuencia de los beatos mártires claretianos. Así sí, si no hubiese sido por esto, Barbastro ya no estaríamos aquí. Ya estaba ya en la lista de la supresión de las casas. Y eso, Beruete, que aquí está la primera iglesia dedicada al corazón de María en España. Sí, señor, en el 1888 se fue la primera iglesia y la segunda de Europa y la tercera del mundo. La primera del mundo fue una hecha por nosotros también en Chile, Santiago de Chile. La segunda era una que ya no existe en Roma y la tercera la nuestra, pero de España la primera esta. Y en Barbastro está el único y por ahora primero museo dedicado a los mártires claretianos en general. Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, la que nos montó el museo, la hermana Puri, pues gracias a este museo, La conocí también. sí, 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 por eso, pues gracias a este museo le llamaron de otras órdenes religiosas para que montase otros museos, más sencillos y porque no tenían tanto material, pero para ella este fue el museo que le dio fama en todas partes. Hemos enlazado, si ustedes se dan cuenta, la biblioteca, las secciones con el museo. Pero es que el museo, gracias al museo, Barbastro es un poco más conocido, cada vez más, por cierto, gracias, digo, al museo y a los mártires claretianos. Sí, sí, tan solo toda la gente que viene aquí, de todas las partes del mundo, que vienen a ver el museo, pues no sabían ni que existía Barbastro. Y gracias al museo, pues, oye, dicen, oye, pues esto es algo especial. Y ellos después arrastran a otros grupos a que vengan también. O sea que gracias a esto, pues Barbastro es conocido en todo el mundo, sin duda. ¿Qué es lo que más le sorprende del recorrido? ¿Tal vez el final abajo en la cripta? Hombre, eso es lo más impresionante, sí, porque normalmente los huesos de los mártires donde están en las iglesias no se ven, están cerrados, ¿no? Y aquí como están en urnas de cristal transparente, pues les impresiona, pero es una impresión buena. Después la gente dice, mira, de momento me llevé ahí una especie de escalofrío al ver los huesos, pero después al recordar, pues me acuerdo de los mártires y es un recuerdo bueno. Volvemos aquí a la biblioteca, aparte de, luego haremos un recorrido para que ustedes se hagan una idea de cómo es la estancia, las secciones. Detrás de nosotros, ahí hay 2000 libros ahí delante, pero detrás de nosotros quedan casi 6000, 6000 de todo un poco, ¿no? Eso es, sobre todo ya el tema religioso, historia. Aquí tenemos detrás la historia de Barbastro, de Aragón, de Huesca y historia de España en general, pero casi todos son de tema religioso. Hay otra cosa curiosa, sobre todo por desconocida y sorprendente, y es la colección de fotografías de la Guerra Civil Española, más de 200 fotografías en blanco y negro, ya lo hemos comentado, las firma el fotógrafo Claudek, terminado en K, y sobre todo cómo llegan aquí, a Barbastro. Es una historia tan curiosa que nos la va a contar el padre Beruete, porque él la conoce
lógicamente mejor que nosotros. Pues sí, pues un día me vino un señor, aparcó ahí con una furgoneta en la puerta y me dice, oiga, ¿les interesa unas fotografías que tengo de la guerra? Y digo, pues claro que sí, que aquí todo lo que sea del tema este nos interesa. Y me dice, es que yo soy de Naval, pero estoy de profesor de español en el sur de Francia, no recuerdo el pueblo que me dijo, y era amigo de una marquesa, que esa marquesa tenía mucha afición a la fotografía. Y claro, y este tema de la guerra del español, que la marquesa seguramente era española, alguna que había huido de la guerra, ¿no? Y el tema este pues le interesó. Y hizo colección de fotografías de todas las partes de España, de la guerra, y con ellas montó una exposición en varios sitios de Francia. Recorrió esa exposición varias ciudades de Francia. Y al morir esa señora, pues se las dejó a este profesor que era muy amigo suyo y le dejó toda la colección. Y entonces es cuando ese señor, como ya hemos dicho que es de Naval, todos los veranos viene a Naval a veranear y entonces, como estaba de párroco el padre Bielsa, se hizo amigo de él y un día le comentó, pues tengo una colección de fotos de la guerra, no sé si... Y entonces él cuando dice, oye, pues en el Museo de Barbastro les interesará. Y es cuando vino ese señor con una furgoneta llena de cajas de fotografías y aquí nos la dejó tranquilamente. No quiso cobrar ni una peseta por todas las fotos y es una colección que tiene mucho valor, ¿eh? Es una colección que está numerada, pone los nombres de cada localidad, de cada ciudad o de cada capital, y la verdad es que hay fotos espeluznantes. Son fotos, yo diría que desconocidas. De hecho, esta exposición nunca se ha presentado en España. Por eso vosotros tenéis intención de presentarla en Barbastro alguna vez. Bueno, lo que yo tengo la intención de una zona del museo que ya no la usamos como museo, sino de almacén de objetos, de libros y de, en fin, como no sabemos dónde dejarlos, ahí los dejamos. Pues eso lo quiero yo limpiar todo y hacer una exposición permanente de todas estas, de las mejores fotos, porque todas no caben, de las mejores, bien seleccionadas, ponerlas ahí y también para cuando la gente venga a ver el museo, porque esa sala era una pieza del museo y entonces también puedan ver todas estas fotografías. ¿Y no habéis pensado, igual que vais a digitalizar esa parte de la biblioteca, no habéis pensado en digitalizar una selección de estas fotos? Porque es que algunas son tan irreconocibles. Por ejemplo, tengo en la memoria las tres que hemos visto de Barbastro, del seminario antiguo por fuera, por dentro, las tumbas abiertas del Cerro de los Mártires en Huesca, las antiguas, bueno, pues alrededor de Huesca, en fin, el fortín que había, fotos de soldados muertos, de cadáveres. Son fotos espeluznantes que merecen la consideración de darse a conocer. Mientras tanto, ya sabemos, están en 2 cajas de cartón aquí. Sí, pues eso es lo que queremos, darlas a conocer y claro, digitalizarlas, pues quizás también. Sí, esa idea la tenemos, pero no sabemos cómo hacerlo y si eso gustará o no gustará, porque si hay fotografías espeluznantes y sobre todo de las ruinas, los muertos, claro, no sabemos si eso causará buen efecto o mal efecto en el Lo público. cierto es que Daudek, el señor Daudek, que no sabemos quién es, o Claude, mejor dicho, hizo un trabajo extraordinario. Se entretuvo, recorrió casi toda España y la verdad es que fotografió de unos y de otros. No se puede decir que esta sea una colección de imágenes de un bando, no, no, hay de todo. Y la verdad es que merece darse a conocer este fondo porque, igual que los libros, insistimos, tiene su valor testimonial sobre todo. Eso es, sí, sí. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Que son tan impresionantes que no lo pensaremos mucho antes de darlas a conocer al público, ¿no? Pero algún día sí se dará a conocer. Si alguien viene aquí después de ver en fin, este reportaje, si alguien tiene interés en conocerla, ¿se las vais a enseñar? Pues sí, así una manera muy manual, ¿no? Pero sí, si les interesa. Y aquí ha venido algún escritor
de aquí de Barbastro, bueno, no sé si de Barbastro, pero tiene aquí una casa en Barbastro, que sacó muchas fotografías, de estas fotografías hizo copias para sus artículos. Te estás refiriendo a Alfonso Alcarazo. Eso es. Sí, sí, ese sí. Que supongo que tiene casa aquí, no sé si es de aquí. Es de Barbastro, tiene casa en Barbastro, es historiador y seguramente hizo muy buena selección y con un criterio, pues yo diría que muy acertado, como casi todos los suyos. Pues así es, así es. Y yo no lo conocía, pero aquí sacó un montón de fotografías y también se quedó impresionado de estas fotografías. ¿Qué más nos queda por contar antes de hacer el recorrido en imágenes para que los barbastrenses conozcan este rincón, esta biblioteca, que nosotros pues hemos venido con esa intención, con que ustedes la conozcan, para sacarla a la calle, para que sepan que además de un museo existe este espacio y para que conozcan también parte de la historia de España, no solamente con libros, también con algunas imágenes que hemos seleccionado aquí muy por encima. Lógicamente, pues entre 200 fotos hemos optado por extenderlas en una mesa y por acercar la cámara para que ustedes vean algunas. ¿Qué más nos queda por contar, Beruete? Pues nada, yo creo que ya hemos hablado mucho de todo este tema, ¿no? Y lo único es animar a la gente pues que tenga interés por este tema, que aquí con mucho gusto les serviremos y les acogeremos, pero de la mejor manera posible. Bueno, pues te iba a decir que aparte de decir misa y dar homilías, eres un buen director de museo y de biblioteca, ¿eh? Bueno, yo no sé si soy bueno o malo, como no ha habido otros, pues soy el primero que estoy aquí en el museo, pero vamos, he leído mucho, sobre todo todos los papeles que dejó Gabriel Campo sin archivar, pues yo me entretuve en recogerlos, en leerlos, archivarlos, y eso es lo que me ha dado mucho conocimiento de este tema. Por cierto, si nos quedaba una faceta importante, todos los cuadros que hay en el museo, todas las pinturas que hay en esta casa y algunas que hay en el Puello son obra de este buen claretiano. Sí, yo hago lo que puedo. Cuando iba a decir eso, lo que le dije al cardenal Madariaga y de Honduras, que cuando pasó hacia Roma, que era él entonces el presidente de Caritas Internacional, y vino aquí a visitar al obispo, que era presidente también de Caritas Española, ¿eh? Mm, don Alfonso. Y vino, lo trajo al museo, y cuando en el salón vio el cuadro ese, se quedó mirando y fue enseguida a buscar la firma. Y cuando vio la firma me dice, oiga, ese pintor, ¿quién es? Que no lo conozco. Se ve que es un hombre muy instruido y muy... No lo conozco. Y le dije, yo soy el culpable, monseñor. Y me dice, oh, feliz culpa. Y entonces, por eso digo que yo lo hago de la mejor manera posible y sí, de algunas pinturas estoy muy satisfecho. De otras, ahora las haría de otra manera. Pero sí, se puede decir que al menos lo que hay aquí, pues se puede ver. Bueno, pues vamos a terminar esta entrevista de cerca con ese recorrido, por aquí, por la biblioteca, por la mesa con las fotos extendidas y lo terminaremos, como es natural, en el Museo de los Mártires. Gracias por las facilidades que nos habéis dado para realizar este reportaje con criterio absolutamente informativo por encima de todo. Muy bien, así es. Bueno, pues vamos allá con la cámara, con las imágenes.
es por la sangre que deba correr, nadie quedará sediento. Voy a verter cada gota que empuje mi aliento. No hay más salida para este dolor que por la herida que no se cerró. Dejo el lugar que se llena de hombres vacíos. Duérmete, que no dejaré despertar esas heridas. Si te vas, te acompañaré yo también al lugar desde que caer. El lugar desde que caer. Aquella noche mi frente notó que llegaba el sol ardiendo. Solo grité y se apagó mientras iba cayendo. Se apague todo el fuego de su cañón con sangre fría. Gloria es, porque así seré uno más, uno menos como ellos creen. El lugar desde el que caer. Diles que yo sigo despierto en cada pensamiento que me ven. Si la tierra me ha cubierto es para ser cimiento del lugar desde el que volver. Si prohibieran, 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 yo sigo despierto en cada pensamiento que me ve. El lugar desde el que caer.